Durante una semana entera, no pude ponerme en contacto con mis padres. Así que, decidí conducir de vuelta para visitarlos, presa de la inquietud. Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta y el interior de la casa era un caos, como si una tormenta hubiera arrasado con todo. Temblando, estaba a punto de irme cuando de repente oí una respiración dificultosa y sollozos débiles que venían del armario. Al abrir la puerta, mi pequeño sobrino se desplomó en mis brazos, exhausto. No dijo ni una palabra, pero su silencio desveló una verdad horrible que nunca me había atrevido a imaginar. Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez. Tengo 31 años y actualmente dirijo un pequeño pero bullicioso hotel en Cancún, Quintana Roo, la ciudad de las luces y los sueños fugaces. Desde fuera, mi vida parece estable. Un buen trabajo, un apartamento ordenado y un horario ajetreado que me impide pensar demasiado. Pero si me preguntas por mi familia, por mis recuerdos de Taxco, donde crecí, escucharás una historia diferente, una llena de grietas, dolor persistente y un amor que me cuesta expresar. Nací y me crié en Taxco, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de Guerrero donde todos se conocen y la vida transcurre a un ritmo lento, casi inmutable. Mi padre, José, y mi madre, Marisol, eran los típicos lugareños, trabajadores, sencillos y siempre anteponiendo la familia. Tenían una pequeña tienda de comestibles en la calle principal, donde, de niño, me acostumbré a estar detrás del mostrador empaquetando la compra o reponiendo latas de sopa en las estanterías. Era una tienda modesta y desgastada, con un letrero de madera descolorido y el aroma del pan recién horneado mezclado con el olor a humedad del suelo de madera. Amaba ese lugar, no porque fuera especial, sino porque era todo mi mundo en aquel entonces. Nuestra casa familiar estaba a unas pocas manzanas de la tienda, una casa de 2 pisos con un jardín delantero lleno de malas hierbas y un viejo roble al que solía trepar cada verano. Ahí es donde crecí, donde aprendí a atarme los cordones, donde escuché las canciones de cuna de mi madre y donde fui testigo tanto de las sonrisas de mis padres como de sus lágrimas. Pero si crees que éramos una familia perfectamente feliz, te equivocas. A pesar de los momentos de calidez, nuestra familia siempre estuvo ensombrecida por una presencia amenazante, la sombra llamada Daniel, mi hermano pequeño. Daniel era 5 años menor que yo, pero desde muy joven, fue el centro de atención en nuestra casa. Mi madre lo llamaba su niño de oro, con su pelo rizado y sus ojos brillantes. Daniel tenía una sonrisa que podía derretir a cualquiera, y mis padres, especialmente mi madre, no podían resistirse a él. Lo mimaban, dándole todo lo que quería, juguetes nuevos, ropa bonita o el perdón por sus errores. Mientras tanto, como el hijo mayor, se esperaba que yo fuera maduro y responsable, mientras que a Daniel se le permitía vivir sin preocupaciones, como si sus errores fueran solo travesuras inofensivas. No culpo a mis padres. Sé que nos querían a los dos, solo que de maneras diferentes. Recuerdo tardes en la tienda en las que me quedaba a limpiar mientras mamá llevaba a Daniel a tomar un helado. O las veces que me regañaban por romper un vaso, mientras que Daniel podía derramar una bandeja entera de pasteles y solo recibir una palmadita en la cabeza. Esas pequeñas cosas, acumulándose a lo largo de los años, hicieron que Daniel y yo creciéramos como líneas paralelas, viviendo bajo el mismo techo pero sin llegar a conectar de verdad. Cuando cumplí 18 años, me fui de Taxco para ir a la universidad en Guadalajara. Por primera vez, sentí que podía respirar, que podía vivir para mí mismo. Estudié administración de empresas, conseguí un buen trabajo en un hotel y poco a poco construí una nueva vida. Pero cada vez que volvía a Taxco, sentía una pesadez en el ambiente. Daniel, ahora un adolescente, estaba cambiando. La sonrisa angelical de su infancia estaba ahora teñida de desafío y temeridad. Empezó a faltar a la escuela, a juntarse con malas compañías y luego, como una tormenta inevitable, cayó en el juego. El juego en el país no es nada raro. Está en todas partes, desde las máquinas tragaperras en los supermercados hasta los deslumbrantes casinos de Guadalajara. Pero para Daniel, no era solo un pasatiempo. Era una adicción. Recuerdo la primera vez que mi madre me llamó, con la voz temblorosa, diciendo que Daniel había robado dinero de la caja fuerte de la tienda para jugar. Conduje de vuelta esa noche solo para encontrar a mi padre sentado en silencio en su silla y a mi madre sollozando en la cocina. Daniel, mientras tanto, se encogió de hombros y dijo, lo devolveré. No es para tanto. Pero yo sabía que no lo haría. Nunca lo hizo.
Las deudas siguieron acumulándose y Daniel se hundió más profundo. Se casó con una mujer llamada Sofía, alguien que pensé que podría sacarlo del abismo. Pero su matrimonio duró menos de 2 años. Sofía se fue, dejando a Daniel y a su pequeño hijo, Javier, que solo tenía 3 años en ese momento. En lugar de asumir la responsabilidad de cuidar a su hijo, Daniel lo abandonó, dejando a Javier con mis padres mientras él vagaba como una ráfaga de viento, apareciendo ocasionalmente para pedir dinero, causar problemas y luego desaparecer de nuevo. Javier, ahora de 6 años, es lo único que todavía trae un poco de luz a nuestra familia. Cada vez que visito Taxco, paso tiempo con él, contándole cuentos o simplemente sentados juntos en el porche, viendo pasar los coches. Javier tiene los ojos como los de Daniel cuando era joven, pero mucho más inocentes y puros. Me llama tío Alex y me abraza fuerte cada vez que estoy a punto de irme. Pero ni siquiera Javier puede borrar la creciente distancia entre mis padres y yo. Nuestra relación ha estado fracturada durante mucho tiempo. No es que no los quiera. Los quiero, profundamente. Pero su favoritismo hacia Daniel y las cargas que me imponían cada vez que él metía la pata me han desgastado. Cada vez que mi madre llamaba, me preparaba para otra perorata sobre Daniel, sobre sus deudas, sus problemas. Y cada vez, me sentía agotado e indefenso. El mes pasado, mi madre llamó con más frecuencia de lo habitual. Su voz era frágil, llena de preocupación. Daniel volvió a pasar por aquí, dijo. Exigió dinero y trajo a unos extraños con él. No sé qué hacer. Le dije que llamara a la policía si Daniel causaba problemas, pero ella solo suspiró. Es mi hijo. No puedo hacer eso. Colgué, con el corazón encogido. Sabía que no haría nada. Nunca lo hacía. Pensé en volver a Taxco, enfrentarme a Daniel o incluso llevarme a Javier a vivir conmigo a Guadalajara, pero el trabajo me absorbió y me dije a mí mismo que todo estaría bien, que mis padres podrían manejarlo. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Durante la última semana, una sensación de inquietud se ha ido adentrando en mi corazón, como un viento frío soplando a través de los abrasadores días de verano de Guadalajara. Empezó con llamadas sin respuesta. Llamé a mi madre, luego a mi padre, pero todo lo que obtuve fue el timbre interminable, como si el sonido resonara en un vacío. Envié mensajes de texto, uno tras otro, con preguntas sencillas. Mamá, ¿estás bien? Papá, ¿qué haces? ¿Cómo está Javier? Pero la pantalla de mi teléfono permaneció en silencio. Ni una sola respuesta. Al principio, me tranquilicé pensando que tal vez mis padres estaban ocupados, tal vez estaban en la tienda o tal vez sus teléfonos se habían quedado sin batería. Pero cuando pasó el tercer día, luego el quinto, esa inquietud ya no era una brisa pasajera. Se había convertido en una tormenta que rugía en mi pecho. Intenté no pensar demasiado, pero cada noche, mientras las luces de neón de Guadalajara parpadeaban fuera de mi ventana, me encontraba aferrado a mi teléfono, revisando los mensajes sin respuesta, con el corazón apesadumbrado. Pensé en mi padre, con su figura alta y delgada y sus ojos siempre llenos de un cansancio silencioso pero de una paciencia inquebrantable. Pensé en mi madre, con su sonrisa amable pero una voz que se debilitaba cada vez que mencionaba a Daniel. Y luego pensé en Javier, el niño de 6 años con grandes ojos redondos, probablemente sentado en algún lugar de esa casa de Taxco, abrazando su osito de peluche gastado. Me preguntaba qué estaba pasando. ¿Estaban bien mis padres? Las llamadas de mi madre sobre las incesantes interrupciones de Daniel, apareciendo con extraños a cuestas, me habían dejado con una persistente sensación de pavor. Daniel ya no solo pedía dinero. Había cambiado, volviéndose más agresivo, más temerario. Mamá me dijo que aparecía a horas extrañas, a veces en mitad de la noche, golpeando la puerta, gritando por dinero para pagar deudas. Una vez, dijo que incluso amenazó con montar un escándalo si no cumplían. Quise correr de vuelta a Taxco en ese mismo instante, agarrar a Daniel por el cuello y gritarle que no tenía derecho a atormentar así a nuestros padres. Pero me contuve, diciéndome que no podía seguir limpiando los desastres de mi hermano para siempre. Estaba equivocado. Mi mayor error fue pensar que podía mantenerme al margen, que podía dejar que mis padres se enfrentaran solos a la tormenta llamada Daniel. Al séptimo día, todavía sin respuesta de mis padres, una llamada de un número desconocido hizo que mi corazón se acelerara.
Era doña Elena, la vecina que vivía frente a la tienda de mis padres. Su voz era frenética, cargada de preocupación. Alejandro, necesito decirte algo. La tienda de tus padres ha estado cerrada toda la semana. Nadie los ha visto. Intenté llamar, pero nadie contesta. Algo no está bien, Alejandro. Sentí que la sangre de mis venas se helaba. La tienda, el lugar en el que mis padres habían invertido sus vidas, nunca había estado cerrada más de 2 días, excepto en días festivos importantes. Que estuviera cerrada durante toda una semana era inimaginable. Colgué, con las manos temblorosas, tratando de ordenar mis pensamientos. Quizás mis padres estaban enfermos. Quizás se habían ido de viaje. Pero en el fondo, sabía que solo eran excusas para calmarme. ¿Daniel había hecho algo? ¿Había empujado a mis padres a una situación de la que no podían escapar? No podía quedarme quieto ni un segundo más. Esa noche, llamé a mi jefe y solicité un permiso de emergencia. Necesito ir a casa. Es urgente, dije, con la voz ahogada, aunque no expliqué mucho. Mi jefe, un hombre amable pero perpetuamente ocupado, simplemente asintió por teléfono y me dijo que tuviera cuidado. Empaqué algo de ropa, la metí en una maleta pequeña y, antes de salir de mi apartamento, miré por la ventana donde las luces de Guadalajara todavía parpadeaban, ajenas a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me esperaba un viaje de 7 horas desde Guadalajara a Taxco, y sabía que este viaje no era solo para encontrar a mis padres. Era para enfrentar todo lo que había estado evitando durante años. Al subir al coche, arrancar el motor y comenzar el viaje, los recuerdos de la infancia volvieron a mí, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Recordé las tardes detrás del mostrador de la tienda, cuando papá me enseñó a contar el cambio para los clientes, o cuando mamá me metía en la mano un caramelo de menta de la estantería. Recordé el olor de los viejos suelos de madera, el tintineo de la campana cuando entraban los clientes, y las veces que Daniel y yo, de niños, jugábamos a la mancha entre los pasillos, riendo hasta que mamá fingía regañarnos. Pero esos recuerdos, por muy cálidos que fueran, no podían aliviar el pavor que me oprimía el pecho. Cada vez que el coche pasaba por un tramo oscuro de la carretera, veía la imagen de Daniel. No el Daniel de entonces, sino el Daniel de ahora, con ojos fríos, una voz áspera y las amenazas que mamá había descrito. Me preguntaba qué había pasado en esa casa. ¿Estaban mis padres realmente bien, o me esperaba algo mucho peor en Taxco? Con cada kilómetro, mi miedo crecía como una piedra que pesaba cada vez más en mi corazón. Encendí la radio, tratando de encontrar una canción que ahogara el silencio, pero ninguna melodía podía superar el susurro en mi cabeza: Alejandro, los has abandonado durante demasiado tiempo. Pisé el acelerador, el coche acelerando hacia Taxco, hacia la casa que albergaba tanto mi infancia como mis heridas. El viaje de 7 horas se sintió como una vida entera. Cuando el cartel de bienvenida del pueblo apareció a la vista, sentí que el pecho se me oprimía como si lo estuvieran estrujando. El pueblo parecía el mismo, con sus calles familiares y sus casas asomándose bajo la luz de la luna. Pero algo se sentía extraño, como si el aire llevara una advertencia. Conduje directamente a la tienda de mis padres, un lugar que siempre pensé que estaría iluminado, lleno de risas. Pero cuando me detuve frente a ella, apenas podía creer lo que veía. La tienda estaba completamente cerrada. El letrero de madera que decía Abarrotes Ramírez todavía colgaba allí, pero estaba descolorido e inclinado, como si también estuviera cansado de presenciar lo que había ocurrido. A través de la ventana, solo vi oscuridad. Ni luz, ni señal de vida. Las estanterías que solía abastecer ordenadamente ahora estaban engullidas por las sombras. Mi corazón se aceleró, y tuve que respirar hondo para no entrar en pánico. Mis padres nunca cerrarían la tienda por tanto tiempo. Nunca. A menos que... No me atreví a terminar el pensamiento. Arranqué el coche de nuevo y conduje hacia su casa, a unas pocas manzanas de distancia. El camino familiar que una vez me llevó a través de despreocupados días de verano ahora parecía interminable. Cada esquina, cada viejo roble removía recuerdos, Daniel y yo corriendo, mamá llamándonos a cenar desde el porche, papá leyendo el periódico en su sillón. Pero ahora, esos recuerdos solo profundizaban mi inquietud. No sabía a qué me iba a enfrentar, pero un mal presentimiento se aferraba a mí como una sombra de la que no podía desprenderme.
Cuando me detuve frente a la familiar casa de 2 pisos, mi corazón pareció detenerse. La casa estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz en las ventanas, ni un solo sonido. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, como si alguien se hubiera ido con prisa. Salí del coche, con las piernas pesadas como el plomo, cada paso sintiéndose como si me llevara hacia un abismo. Grité, «¡Papá! ¿Mamá? Javier». Pero solo el viento respondió, frío y sin vida. Empujé la puerta y entré, y la escena ante mí me golpeó como un puñetazo en el pecho. La casa, una vez llena de risas, el olor de las galletas recién horneadas de mamá y las historias balbuceantes de Javier, ahora era un desastre. Los muebles del salón estaban volcados, como si hubieran sido barridos por una tormenta. Las puertas de los armarios de la cocina colgaban abiertas, los platos esparcidos por el suelo. Algunas tazas estaban destrozadas en fragmentos afilados. Una larga grieta recorría la pared, como si algo hubiera sido golpeado contra ella. Una silla de madera, una que papá había construido con orgullo, yacía rota con una pata menos. Todo gritaba caos, como si la casa hubiera sido testigo de una batalla. Me quedé allí, en el salón, sintiendo que la sangre de mis venas se helaba. «Papá». «Mamá», volví a llamar, con la voz temblorosa. Pero el espeso silencio me envolvió como una pesada manta, presionando mi pecho. Avancé, tropezando con una cuchara que yacía en el suelo. Cada paso se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón porque sabía que nadie dejaría la casa así por accidente. No papá, que siempre mantenía todo en orden. No mamá, que pulía los suelos hasta que brillaban. Y ciertamente no Javier, el niño cuidadoso que atesoraba todo a su alrededor. Intenté ordenar mis pensamientos para encontrar una explicación racional. Quizás les habían robado. Quizás habían huido presas del pánico. O quizás les había pasado algo, algo que no me atrevía a imaginar. Sacudí la cabeza, intentando alejar ese pensamiento. Necesitaba encontrar a mis padres, encontrar a Javier. Saqué mi teléfono, listo para llamar a la policía. Pero en ese momento, un sonido débil llegó desde el final del pasillo, desde el dormitorio de mis padres. Una respiración temblorosa y dificultosa mezclada con sollozos suaves y ahogados, como un pequeño animal tratando de esconderse. Mi corazón latía con fuerza, la sangre me subía a los oídos. Me quedé helado, escuchando, tratando de determinar si lo había imaginado. Pero entonces llegó de nuevo, más claro, más desesperado. Me moví hacia el dormitorio, con las piernas temblando. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, y al empujarla, un olor a humedad y un frío silencio me golpearon. La cama de mis padres estaba intacta, pero las mantas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado acostado allí y se hubiera ido con prisa. Llamé a Javier, con la voz quebrada. «Javier, ¿eres tú? ¿Dónde estás?» No hubo respuesta, solo la respiración dificultosa, ahora más clara, proveniente de la esquina de la habitación. Seguí el sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. La respiración me llevó al viejo armario, con la puerta ligeramente abierta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo, el sudor perlaba mi frente. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el miedo se aferraba a mí implacablemente. Susurré, como para tranquilizarme, «Todo va a estar bien, Alejandro. Solo abre la puerta». Pero en el fondo, sabía que nada estaba bien. La puerta del armario crujió bruscamente cuando la abrí, el sonido cortando el silencio de la habitación. La oscuridad del interior se tragó la tenue luz del pasillo. Pero entonces, en medio del revoltijo de ropa colgada y el olor a humedad de la madera vieja, vi una pequeña figura acurrucada en la esquina. Mis ojos se esforzaron por adaptarse, y cuando la luz finalmente cayó sobre ella, me quedé helado. Era Javier, mi sobrino de 6 años, con esos ojos claros que siempre había adorado. Pero ahora, ya no era el Javier que conocía. Estaba acurrucado, abrazando su oso de peluche andrajoso, el que mi madre le había regalado cuando era un bebé. Su ropa estaba arrugada y sucia, como si la hubiera llevado puesta durante una semana. Tenía el pelo apelmazado, pegado a la frente, y su rostro estaba demacrado y pálido, como si el hambre le hubiera quitado la vida. Pero lo que me rompió el corazón fueron sus ojos, enrojecidos,
bien abiertos, brillando con un miedo que nunca había visto en un niño. No lloraba a gritos, solo sollozos suaves y ahogados, como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaban fuerzas. Javier, llamé, con la voz quebrada, apenas reconocible para mí. Me arrodillé, extendiendo la mano para tocarlo, pero él se encogió, hundiéndose más en la esquina como si yo fuera una amenaza. El oso de peluche estaba agarrado con tanta fuerza que temí que pudiera romperse. Javier, es el tío Alex. Ya estás a salvo, dije, con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma aunque mi corazón gritaba. Pero Javier no respondió. Solo me miraba, sus ojos aterrorizados buscando algo en que confiar, algo a lo que aferrarse. Lentamente, volví a extender la mano, tocando suavemente su hombro. Esta vez, no se apartó, pero su cuerpo tembló violentamente, como una hoja seca en un viento frío. Amigo, ¿qué pasó? ¿Dónde están la abuela y el abuelo?, pregunté, con la voz entrecortada, conteniendo las lágrimas. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué la casa estaba en ruinas, por qué mis padres no estaban aquí, y por qué Javier se escondía en un armario como un animal herido. Pero Javier no dijo nada. Solo miró, con los ojos rojos y abiertos, y luego, como si su última pizca de fuerza se hubiera agotado, se desplomó en mis brazos. Su pequeño cuerpo se sentía ingrávido, tan frágil que temí que un abrazo fuerte pudiera romperlo. Lo abracé fuerte, sintiendo su respiración rápida contra mi hombro. Y en ese momento, un dolor más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido me invadió. Este niño, mi querido sobrino, había soportado algo horrible. Y yo, el que debería haberlo protegido, no había estado allí cuando más me necesitaba. Levanté a Javier, con su cuerpo lacio en mis brazos. «Está bien». «Ya estoy aquí», susurré, sin saber si lo estaba consolando a él o a mí mismo. Escaneé la habitación de nuevo, esperando alguna señal de mis padres, una nota, una pista, cualquier cosa. Pero solo había silencio y caos. La casa, una vez mi santuario, ahora se sentía como un campo de batalla abandonado. No podía quedarme más tiempo. Javier necesitaba ayuda, y tenía que sacarlo de este lugar. Lo llevé al coche, lo acosté en el asiento trasero y lo envolví en una manta delgada que encontré en el sofá. Tenía los ojos cerrados, su pecho subía y bajaba débilmente, como si se aferrara a la vida. Salté al asiento del conductor, arranqué el coche y aceleré hacia el hospital más cercano, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. El trayecto de 10 minutos al hospital pareció un siglo. Seguía mirando a Javier por el espejo retrovisor, aterrorizado de que pudiera desvanecerse por completo. «Aguanta, amigo», murmuré, con la voz quebrada. «No dejaré que te pase nada». Pero en mi mente, las preguntas se arremolinaban como cuchillas afiladas. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Qué había pasado en esa casa? Cuando llegué a la sala de emergencias, prácticamente grité a las enfermeras: «¡Ayuda! Mi sobrino no está bien». Un equipo de médicos y enfermeras se apresuró, llevando una camilla al coche. Levantaron suavemente a Javier y lo colocaron sobre ella, y yo me quedé allí, impotente, mientras lo llevaban adentro. Una enfermera, con los ojos llenos de preocupación pero profesional, me preguntó sobre el estado de Javier, pero solo pude negar con la cabeza, incapaz de responder con claridad. Yo no lo sé. Lo acabo de encontrar en un armario. No ha dicho nada. Por favor, sálvenlo. En la sala de emergencias, los médicos trabajaron rápidamente. Conectaron a Javier a una vía intravenosa, revisaron su ritmo cardíaco y midieron su presión arterial mientras yo permanecía en el pasillo, observando a través de la pequeña ventana de la puerta. Javier yacía allí, tan pequeño y frágil, como un pájaro con las alas rotas. Un médico salió, con el rostro grave. «El niño está gravemente deshidratado y desnutrido, probablemente por días sin comida ni agua», dijo. «También está experimentando un trauma psicológico significativo. Lo mantendremos aquí en observación, pero ¿puede decirnos algo sobre lo que pasó?». Negué con la cabeza, abrumado por la impotencia. «No lo sé», susurré. «Acabo de llegar a casa y lo encontré así». Pero en el fondo, sabía que no podía detenerme aquí. Javier había sobrevivido, pero ¿y mis padres?
La casa destrozada, los signos de violencia, el silencio espeluznante. Apreté los puños, la ira y el dolor surgiendo como un fuego. Tenía que volver a esa casa. Me quedé en el pasillo del hospital, mirando a través de la pequeña ventana de la puerta de la sala de emergencias donde yacía Javier. Se veía desgarradoramente pequeño con los tubos de la vía intravenosa conectados a su brazo, y su rostro aún mostraba rastros de miedo. Los médicos dijeron que estaría bien, pero bien en este contexto parecía una palabra vacía. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista ni un segundo más. Tenía que actuar. Tenía que encontrar a mis padres. Llamé a un amigo del hotel, pidiéndole que cubriera mi trabajo durante unos días. No sé cuánto tiempo llevará esto, dije, con la voz hueca. No hizo preguntas, solo me dijo que me cuidara y prometió encargarse de todo. Colgué, sintiendo que estaba cortando un pedazo de mi vida normal en Guadalajara para adentrarme en una pesadilla sin fin a la vista. De vuelta en el coche, conduje hasta la casa de mis padres. La noche de Taxco era fría, y la tenue luz de la luna proyectaba un brillo espeluznante sobre las calles familiares, haciéndolas sentir extrañas. Cuando llegué a la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. Entré, con cuidado de no tocar nada. La casa estaba como la había dejado, muebles volcados, platos rotos, la grieta en la pared como un sombrío recordatorio de lo que había sucedido. Me quedé en el salón, respirando el aire pesado, buscando cualquier pista, cualquier señal para entender qué les había pasado a mis padres. Recorrí cada habitación, revisando cada rincón pero evitando tocar nada. Sabía que si algo grave había ocurrido, la policía necesitaría la escena intacta. En la cocina, vi el marco de una foto familiar en el suelo. Miré el cristal roto, mi corazón se encogió al ver las sonrisas de mis padres, la mía e incluso la de Daniel de cuando éramos niños. La foto fue tomada en un día de verano cuando todavía éramos una familia, antes de que todo se desmoronara. Saqué mi teléfono, mis manos temblando mientras marcaba el 911. Necesito reportar un caso de personas desaparecidas, dije cuando la voz del operador llegó. Mis padres no están en casa. Y mi sobrino, lo encontré en estado crítico. ¿La casa? Ha sido saqueada. Por favor, vengan rápido. Mi voz se ahogó, cada palabra sintiéndose como si fuera arrancada desde lo más profundo de mi pecho. El operador hizo preguntas básicas, dirección, los nombres de mis padres, el estado de la escena, y respondí mecánicamente, con la mente en blanco. Me dijeron que esperara, que la policía llegaría pronto. Me senté en el viejo sofá, tratando de mantener la calma, pero mis manos no dejaban de temblar. Escaneé la habitación, desesperado por cualquier pista. La chaqueta de mi padre colgaba en el perchero, pero sus bolsillos estaban vacíos. En la cocina, una taza de café frío reposaba sobre la mesa, como si papá la hubiera dejado a medio sorbo. Todo en la casa parecía contar una historia, pero no podía descifrar lo que decía. 15 minutos después, las luces rojas y azules de un coche patrulla destellaron afuera, iluminando la calle tranquila. Oí el coche detenerse, el sonido de pasos apresurados, y luego la puerta se abrió de golpe. 3 oficiales entraron, seguidos por un hombre de civil, probablemente un detective. ¿Es usted quien llamó, Alejandro Ramírez?, preguntó el hombre, con voz baja y firme. Asentí, levantándome, tratando de que mi voz no temblara. Soy el detective Mateo. Díganos lo que sabe. Los guié adentro, mostrándoles la escena, las sillas rotas, los platos destrozados, la grieta en la pared. Les conté que no había podido contactar a mis padres durante una semana, sobre la llamada del vecino y sobre haber encontrado a Javier en el armario. Cada palabra se sentía como una puñalada, pero me obligué a seguir. Mateo tomó notas cuidadosamente, con ojos agudos pero sin juzgar. Investigaremos todo, dijo. Pero primero, necesitamos asegurar la escena. Los oficiales comenzaron a acordonar la casa con cinta amarilla, impidiendo que nadie se acercara demasiado. Me quedé en el porche, observando cómo los vecinos comenzaban a reunirse, sus ojos una mezcla de curiosidad y preocupación. Los susurros flotaban entre la multitud, y capté fragmentos de sus conversaciones. Escuché discutir la semana pasada, le dijo una anciana, doña Carmen, a un oficial. Gritos fuertes desde dentro de la casa. Pensé que eran José y Marisol discutiendo con alguien. Otro hombre,
don Tomás, intervino, vi a Daniel por aquí un par de veces. Estaba con unos tipos de aspecto rudo. Una vez, los vi parados fuera de la tienda como si estuvieran observando algo. Cada palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Estaba furioso y desesperado. Daniel. Su nombre seguía apareciendo como el estribillo de una canción trágica. Quería gritar, exigir respuestas a cada vecino sobre lo que habían visto u oído, pero sabía que tenía que mantener la calma. La policía me necesitaba con la cabeza fría, y Javier me necesitaba fuerte. Aún así, en el fondo, un miedo crecía como una bestia gruñendo. Si Daniel estaba involucrado, si les había hecho algo a mis padres, no sabía cómo enfrentaría esa verdad. Mateo me llamó, haciendo más preguntas sobre Daniel, dónde solía ir, sus hábitos, cualquier cosa que pudiera ayudar. Le conté todo lo que sabía, aunque cada palabra se sentía como frotar sal en una herida. Es adicto al juego, dije. Aparece para pedir dinero. Mi madre. Siempre lo perdonaba, sin importar cuánto la lastimara. Mateo asintió, con los ojos fijos en su cuaderno. Comenzaremos a investigar esta línea, dijo. Pero debería prepararse. Esto podría no ser un simple caso de personas desaparecidas. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Quería creer que mis padres estaban bien, que simplemente se habían ido a alguna parte, que todo esto era un malentendido. Pero en el fondo, sabía que la verdad esperaba, y no sería fácil. Me di la vuelta, dirigiéndome de nuevo al hospital donde estaba Javier. Necesitaba estar con él. Corrí hacia el hospital, dirigiéndome directamente a la cama de Javier. Los médicos lo habían estado tratando con suero intravenoso durante horas, y ahora se veía un poco mejor. Su piel ya no estaba mortalmente pálida como cuando lo encontré, pero sus ojos aún llevaban una sombra inquietante que no podía olvidar. Me paré junto a la cama, observándolo, mi corazón sintiéndose como si lo estuvieran aplastando. Es el tío Alex, susurré suavemente, tocando su mano. ¿Ya estás bien? Javier abrió los ojos, esos grandes, redondos y enrojecidos ojos fijos en los míos. Luego, como si una presa de miedo se hubiera roto, estalló en sollozos desgarradores. Sus llantos eran crudos, desesperados, como si los hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Extendió sus pequeñas manos, aferrándose a mí, sus dedos agarrando mi camisa como si temiera que yo desapareciera. Tío Alex, no te vayas, susurró, su voz temblorosa y débil, tan frágil que tuve que luchar para no derrumbarme con él. Lo abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Estoy aquí, Javier. No voy a ninguna parte, dije, con la voz entrecortada. Pero en el fondo, sabía que estaba haciendo una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Una doctora entró a ver a Javier. Está más estable ahora, dijo, con un tono suave pero serio. Pero ha sufrido un trauma psicológico severo. Necesitamos tiempo para evaluarlo más a fondo, y es mejor no presionarlo en este momento. Asentí, pero mi mente estaba llena de preguntas. Javier sabía algo. Había estado en esa casa, había visto algo, y aunque no quería presionarlo, necesitaba la verdad. El detective Mateo llegó al hospital poco después, acompañado por una oficial cuyos ojos eran amables pero cautelosos. Me hicieron algunas preguntas breves sobre la condición de Javier, y luego solicitaron hablar con él. Seremos lo más delicados posible, dijo Mateo. Sé que no es el mejor momento, pero cualquier cosa que el niño pueda decirnos podría ayudar a encontrar a sus padres. Miré a Javier, todavía aferrado a mí, y sentí que estaba en una encrucijada peligrosa. No quería que reviviera lo que fuera que hubiera pasado, pero también sabía que era la única manera de encontrar a mis padres. Javier, dije, arrodillándome junto a la cama, manteniendo la voz lo más suave posible. ¿Puedes ayudar un poco al tío Alex? Estas personas son policías y quieren encontrar a la abuela y al abuelo. ¿Puedes decirnos qué pasó? Javier negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos desorbitados de miedo. Abrazó su osito de peluche con fuerza, como si fuera su último escudo. No, no quiero, susurró, con la voz temblorosa. Lo abracé, dejando que apoyara la cabeza en mi hombro. Estoy aquí, Javier. No tienes que tener miedo. Solo cuéntanos lo que recuerdas, ¿de acuerdo?
No dejaré que nadie te haga daño. Podía sentir su respiración agitada, y en ese momento, no deseaba nada más que alejarlo de todo este dolor. Pero no podía. Necesitaba la verdad, sin importar cuán brutal fuera. Después de unos minutos de mi consuelo, Javier comenzó a hablar, con voz entrecortada y salpicada de sollozos. Papá. Papá vino a la casa, susurró, y mi corazón pareció detenerse. Papá vino con otras personas. Estaban gritando. La abuela y el abuelo también gritaron. Javier hizo una pausa, con los ojos muy abiertos como si reviviera el momento. Sostuve su mano, tratando de mantener la voz firme. Continúa, amigo. ¿Qué hicieron? Javier tembló, las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá, estaba muy enojado. Gritó, les dijo a la abuela y al abuelo que le dieran dinero, pero no quisieron. ¿Entonces? Entonces hubo un fuerte estruendo. Se rompieron cosas. Se detuvo, aferrándose al osito de peluche, su cuerpo temblando violentamente. Tenía miedo. Corrí al armario. Me escondí. Su voz se desvaneció, como si se hundiera en un recuerdo demasiado pesado para soportar. Oí a la abuela y al abuelo gritar. Luego todo quedó en silencio. Sentí que la sangre de mis venas se helaba. Abracé a Javier con fuerza, conteniendo las lágrimas, pero por dentro, una tormenta se desataba. Daniel, él estaba allí. Peleó con nuestros padres, y los sonidos que Javier escuchó. No me atreví a pensar más. Mateo y la oficial tomaron notas rápidamente, sus expresiones endureciéndose. ¿Recuerdas algo sobre las personas que estaban con tu padre?, preguntó la oficial, con voz suave pero cuidadosa. Javier negó con la cabeza, las lágrimas brotaron de nuevo. No lo sé. Eran altos. Daban miedo, estaban cubiertos de tatuajes. Rompió en sollozos desgarradores, aferrándose a mí, y supe que no podía decir más. Le hice una seña a Mateo, y él asintió, levantándose. Gracias, Javier, dijo. Eres un niño valiente. Tenemos suficiente para comenzar la investigación. Y Daniel será nuestro principal sospechoso. La doctora intervino suavemente, pidiendo a todos que se fueran para que Javier pudiera descansar. El niño necesita tiempo, dijo. Ha pasado por demasiado. Asentí, pero por dentro quería gritar. Daniel, mi hermano, ¿qué había hecho? ¿En qué había metido a nuestros padres? Y Javier, un niño inocente, lo había presenciado todo. Me senté junto a la cama de Javier, sosteniendo su mano hasta que se durmió, su respiración finalmente calmada. Pero no pude descansar. Las palabras de Javier eran como una pieza afilada de un rompecabezas, confirmando mis peores temores. Daniel no solo había causado problemas. Podría haber hecho algo imperdonable. El detective Mateo me llamó a la mañana siguiente, su voz baja y resuelta. Hemos designado a Daniel como el principal sospechoso basándonos en la declaración de Javier, dijo. Estamos emitiendo una orden de búsqueda y captura y revisando cada lugar donde podría aparecer. ¿Tienes más información sobre los hábitos de tu hermano? Le conté lo que sabía, los casinos que Daniel frecuentaba, los bares sórdidos donde bebía. Cada palabra se sentía como una puñalada, pero no podía parar. La policía actuó rápidamente. Fueron a la ruinosa habitación de motel que Daniel alquilaba en las afueras de Taxco. Pero cuando Mateo llamó con una actualización, su voz estaba cargada de frustración. La habitación estaba vacía, dijo, basura esparcida por todas partes, ropa desparramada como si se hubiera ido con prisa. Estamos recolectando huellas dactilares y cualquier pista que podamos encontrar. Imaginé la habitación, un desorden caótico apestando a alcohol y cigarrillos, un reflejo de la persona en que se había convertido Daniel. Había huido. Sabía lo que había hecho, y estaba tratando de escapar. Mientras tanto, yo estaba sentado al lado de Javier, viéndolo dormir, su rostro aún grabado con miedo. El médico dijo que necesitaba tiempo para recuperarse, pero cada vez que se sobresaltaba en su sueño, murmurando palabras incoherentes, sentía como si alguien me estuviera apretando el corazón. Le acaricié el pelo, susurrando, estoy aquí, Javier. Todo va a estar bien.
Pero no estaba seguro de si lo estaba consolando a él o a mí mismo. La verdad era que no sabía si las cosas volverían a estar bien alguna vez. La policía continuó rastreando el rastro de Daniel. Visitaron los casinos y bares de Taxco donde era un cliente habitual. Un camarero de la cantina de la esquina le dijo a Mateo que Daniel había aparecido hacía unos días, frenético, bebiendo tragos y murmurando sobre la necesidad de conseguir dinero rápido. Parecía como si lo estuvieran cazando, dijo el camarero, con los ojos inyectados en sangre, mirando constantemente por encima del hombro como si tuviera miedo de que alguien lo siguiera. Luego se fue sin pagar sus bebidas. Esos detalles me provocaron un escalofrío. Daniel no solo estaba huyendo. Estaba aterrorizado. Una pista clave provino de un acreedor apodado El Chino, un hombre que la policía localizó en un pequeño casino en las afueras de la ciudad. El Chino, con una voz ronca y ojos fríos, dijo que Daniel le debía cientos de miles de pesos por rachas perdedoras en las mesas. Me suplicó más tiempo, le dijo el Chino a Mateo, según relató más tarde. Dijo que estaba a punto de recibir una gran suma de dinero para pagarlo todo. Mencionó algo sobre que la familia se encargaría de ello, pero no me lo creí. Parecía un perro callejero desesperado. Las palabras del Chino me golpearon como un martillo. La familia se encargaría de ello. ¿Qué quería decir Daniel? ¿Planeaba obtener dinero de nuestros padres, de la tienda, o de algo peor? La policía emitió una orden de búsqueda y captura para Daniel en toda la ciudad, extendiéndola a las áreas circundantes. Enviaron alertas a los puestos de control, casinos y moteles baratos donde podría estar escondido. La noticia del caso comenzó a extenderse como un pequeño incendio forestal en la ciudad, generalmente tranquila. Los vecinos se reunían fuera de la casa de mis padres, susurrándose entre sí, sus ojos una mezcla de lástima y curiosidad. Doña Carmen, la vecina anciana, nos visitó a Javier y a mí en el hospital, trayendo una lata de galletas caseras. No puedo creer esto, Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. José y Marisol eran buenas personas, y Daniel. Lo vi con algunos personajes sospechosos. Estaba preocupada, pero nunca pensé que llegaría a esto. Sus palabras solo avivaron el fuego en mi pecho. Quería gritar que yo tampoco quería creerlo, que no quería pensar que mi hermano pudiera hacerle algo horrible a nuestros propios padres. Pero las piezas encajaban, el relato de Javier, la casa destrozada, las historias de los vecinos y ahora las palabras del Chino. Todo apuntaba a Daniel como flechas dirigidas directamente a mi corazón. Me senté junto a Javier, sosteniendo su mano, sintiendo sus pequeños y fríos dedos en mi palma. Todavía dormía, pero su sueño era inquieto. Ocasionalmente, murmuraba palabras como papá, no o tengo miedo. Cada susurro me cortaba como una cuchilla. Pensé en los años en que Daniel fue mimado, defendido por mamá, perdonado por papá. Pensé en las veces que intenté sacarlo de su lío, solo para que él sonriera con suficiencia y dijera, preocúpate por ti mismo, Alex. Yo sé cómo vivir mi vida. Ahora, su forma de vivir había llevado a esto. Un hogar destruido, un niño traumatizado y nuestros padres desaparecidos. Miré por la ventana del hospital la luz de la luna que iluminaba los tejados de Taxco. En algún lugar, Daniel se escondía, guardando secretos que anhelaba y temía descubrir a la vez. Esperaba que la policía lo encontrara, que lo sacara de las sombras para enfrentar lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, temía ese momento. Cuando me enfrentara a Daniel, ¿qué vería? ¿A un criminal, a un hermano o a un monstruo que había destruido a nuestra familia? Mateo volvió a llamar tarde esa noche, su voz firme pero estable. Lo estamos cercando, dijo. Tenemos nuevas pistas de las afueras. Lo encontraremos pronto. Asentí, aunque no podía verme. Gracias, dije, mi voz hueca. No estaba seguro de si estaba realmente listo para enfrentar a Daniel o no. A la mañana siguiente, Mateo me llamó de vuelta a la casa para revisar algunos hallazgos del equipo de investigación. Necesitamos que confirmes algunos detalles, dijo por teléfono, su voz con un tono extraño, como si se estuviera preparando para algo grave. No hice preguntas, simplemente conduje hasta allí, con el corazón latiéndome en el pecho. Cuando entré, Mateo estaba en el salón, junto con otro oficial que tomaba fotos de la escena. La casa permanecía como la recordaba, destrozada, fría, como una herida que se negaba a sanar.
Hemos hecho una búsqueda más exhaustiva, dijo Mateo, llevándome a la esquina donde papá solía trabajar. Su escritorio, una vieja pieza de madera arañada por el tiempo, permanecía allí en silencio, como si guardara un secreto. Encontramos esto en el cajón, dijo Mateo, entregándome un sobre amarillo descolorido, con los bordes gastados. Tomé el sobre, mis manos temblaban. Mi nombre estaba garabateado en él con la letra de papá, una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Alejandro, decía, y solo verlo me provocó un escalofrío. Abrí el sobre, sacando una hoja de papel doblada, la letra temblorosa, como si hubiera sido escrita con pánico o miedo. Respiré hondo, tratando de prepararme, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de leer. Alejandro, hijo nuestro, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, las cosas probablemente han ido demasiado lejos. Lo sentimos por todo. Nos equivocamos, muy equivocados, al dejar que Daniel se convirtiera en lo que es. Lo amábamos, pero lo mimamos demasiado, dejando que se convirtiera en un hombre egoísta y roto. Intentamos arreglarlo, pero puede que sea demasiado tarde. Me detuve, sintiendo que no podía respirar. Las palabras cortaban como un cuchillo afilado e implacable. Sabía que mis padres siempre habían defendido a Daniel, perdonado sus errores, pero escucharlos admitirlo de su puño y letra me llenó tanto de dolor como de ira. Me obligué a seguir leyendo, cada línea cortando más profundo. Daniel ha cambiado, Alejandro. Ya no es el chico que conocíamos. Últimamente, ha estado viniendo a casa a menudo, exigiendo dinero, amenazándonos. Habló de vender la tienda, diciendo que era la única manera de saldar sus deudas. Nos negamos, pero no se detuvo. Trajo a extraños, hombres con ojos fríos. Hemos estado viviendo con miedo, Alejandro. Tenemos miedo del día en que las cosas vayan demasiado lejos. Las lágrimas brotaron, emborronando las palabras. Creía estar preparado, pero no había forma de prepararse para esto. Mis padres habían vivido con miedo, amenazados por su propio hijo, y eligieron ocultármelo. Una oleada de ira surgió, ira contra Daniel, contra mí mismo e incluso contra mis padres por dejar que llegara a esto. La carta continuaba, la letra de papá volviéndose más pesada, como si supiera que el tiempo se agotaba. No queríamos arrastrarte a esto, Alejandro. Has hecho tanto por esta familia, has cargado con tanto. No queríamos que te enfrentaras a Daniel, no queríamos que te vieras envuelto en esto. Pero si estás leyendo esto, probablemente ya no estemos. Cuida de Javier. Es inocente. Y por favor, perdónanos si puedes. Doblé la carta, incapaz de leer más. Las lágrimas caían, calientes, sobre mis mejillas, pero no las sequé. Las palabras se sentían como un testamento final, como si mis padres supieran que un final trágico se acercaba. Habían sido llevados al límite por su propio hijo, y habían elegido protegerme, sin importar el costo. Agarré la carta, sintiendo que ardía en mi mano. Mateo estaba a mi lado, sus ojos se suavizaron, pero no dijo nada, como si supiera que necesitaba tiempo para procesar lo que había leído. Daniel, susurré, mi voz quebrándose. Su nombre ahora se sentía como una maldición, una mancha indeleble. Había llevado a nuestros padres al borde del abismo, y ya no podía quedarme al margen. Le entregué la carta a Mateo, con la voz temblorosa. Guárdala. Es una prueba. Él asintió con cuidado, colocándola en una bolsa de plástico transparente, pero sus ojos me dijeron que entendía. Esto no era solo una prueba, sino un pedazo de la tragedia de mi familia. Regresé al hospital justo después, incapaz de soportar un segundo más en esa casa. Javier todavía dormía, su rostro menos pálido ahora. Las palabras de la carta resonaban en mi mente, cada una un recordatorio de los errores de mis padres y los míos. Los había dejado solos demasiado tiempo, pensando que la distancia me protegería del caos de Daniel. Pero ahora, ya no podía huir. Daniel había destruido a nuestra familia, y tenía que enfrentarlo, sin importar cuán brutal pudiera ser la verdad. 3 días después, mi teléfono vibró. Era Mateo. Su voz era cortante, pero pude oír la tensión en ella. Encontramos a Daniel, dijo. Está en un motel barato en las afueras. Lo hemos detenido.
¿Te gustaría venir a la comisaría? Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de alivio y pavor me recorrió. Lo habían encontrado. Dejé a Javier en el hospital bajo el cuidado de la enfermera, prometiendo volver pronto. Él me agarró la mano, sus ojos todavía llenos de pánico, pero forcé una sonrisa, aunque se sentía seca y tensa. Volveré pronto, Javier, dije, alborotándole el pelo. Pero al salir de la habitación, sentí que caminaba hacia una tormenta. La comisaría de policía de Taxco se encontraba en el corazón de la ciudad, un edificio gris con largos pasillos y el olor rancio a café viejo. Mateo me encontró en la entrada, su expresión severa pero teñida de agotamiento. Está en la sala de interrogatorios, dijo, guiándome por un estrecho pasillo. Está alterado pero sigue negándolo todo. Te necesitamos aquí para confirmar algunos detalles. Asentí, aunque por dentro quería dar media vuelta y huir de este momento. Pero no podía. Ahora no. La sala de interrogatorios era pequeña, con una mesa de metal y sillas rígidas. Daniel estaba sentado allí, frente a Mateo y otro oficial. Yo estaba detrás del espejo unidireccional, observándolo a través del frío cristal. Se veía demacrado, una sombra de sí mismo. Su pelo estaba despeinado, su camisa arrugada, y sus ojos inyectados en sangre sugerían días sin dormir. En su mano tenía una pequeña bolsa con algo de efectivo e identificaciones falsas, señales claras de que había planeado huir. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos, aterrorizados pero aún desafiantes, como si pensara que todavía podía escapar. Mateo comenzó el interrogatorio, su voz tranquila pero aguda. Daniel, sabemos que estuviste en casa de tus padres la semana pasada. Tenemos declaraciones de tu hijo, de los vecinos y de un acreedor. ¿Qué hiciste? Daniel mantuvo la cabeza gacha, las manos fuertemente entrelazadas, pero su boca permaneció obstinada. Solo fui a pedir dinero, dijo, con la voz ronca. Discutimos, sí, pero luego me fui. No hice nada. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas hasta que dolieron. Estaba mintiendo. Lo sabía. Mateo lo sabía. Y la propia habitación parecía saberlo. Mateo no se inmutó. Puso una pila de documentos sobre la mesa, incluyendo la carta de mis padres y fotos de la casa destrozada. ¿Estás seguro de eso, Daniel?, preguntó, su voz fría como el acero. Javier dijo que viniste con unos hombres. Peleaste con tus padres, y él escuchó cosas rompiéndose, fuertes estruendos. ¿Cómo explicas eso? Daniel se movió en su asiento, sus ojos desviándose. El niño se lo está inventando, murmuró, pero su voz temblaba, como si supiera que estaba perdiendo terreno. Mateo insistió, su tono volviéndose más agudo. También tenemos una declaración del chino, tu acreedor. Dijo que prometiste una gran suma de dinero para pagar tus deudas. ¿De dónde iba a salir ese dinero, Daniel? ¿De la tienda de tus padres? ¿De su casa? Yo estaba detrás del cristal, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Cada una de las palabras de Mateo era una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen horrible. Daniel inclinó la cabeza, en silencio, pero pude ver sus hombros temblar. Se estaba quebrando, y yo quería gritarle y huir de lo que estaba a punto de escuchar a la vez. De repente, el teléfono de Mateo vibró. Respondió, su comportamiento tranquilo oscureciéndose al instante. La habitación se quedó en silencio mientras asentía un par de veces y luego colgaba. Mateo se puso de pie, su voz bajó de tono, cada palabra pesada como un golpe de martillo. Daniel, acabo de recibir una llamada. El equipo de la escena del crimen encontró los cuerpos de José y Marisol Ramírez en un solar abandonado no muy lejos de su casa. Ambos fueron brutalmente atacados. Las pruebas en la escena coinciden con lo que encontramos en la casa y con la declaración de Javier. ¿Te queda algo por negar? Sentí que el mundo se detenía. Cuerpos. Mis padres. Me agarré al borde de la silla, mi cabeza daba vueltas. Su carta, con sus palabras temblorosas, ahora se convertía en una verdad insoportable. Quería gritar, romper el cristal y agarrar a Daniel, pero no podía moverme. Solo me quedé allí, congelado, las lágrimas corriendo por mi rostro sin que me diera cuenta. Daniel levantó la vista, su rostro pálido como la muerte.
No, no fui yo, balbuceó, pero su voz vaciló, como si no creyera su propia mentira. Mateo no le dio oportunidad. Deslizó fotos de la escena del crimen sobre la mesa en su teléfono, imágenes que sabía que no podría soportar ver, pero sabía que eran reales. ¿Algo más que decir, Daniel?, preguntó Mateo, su voz ahora como el filo de una navaja. Daniel se derrumbó, sus sollozos resonando en la pequeña habitación. Enterró la cara entre sus manos, sus hombros temblando. Y entonces, como si su última fuerza se hubiera agotado, confesó. Yo no quise hacerlo, dijo, con la voz quebrada. Solo quería dinero. Lo necesitaba para pagar mis deudas, pero no me lo quisieron dar. Gritaron, me llamaron una desgracia. Perdí el control. Los golpeé. No sabía lo que estaba haciendo hasta que estuvieron tirados allí, sin moverse. Sentí que mi corazón se desgarraba. Daniel, mi hermano, una vez el niño de oro de mamá, había matado a golpes a nuestros padres. Continuó, su voz temblorosa como si intentara justificar su crimen. Entré en pánico. Llamé a unos tipos del casino. Nosotros los enterramos en el solar. Pensé que si nadie lo sabía, podría vender la tienda, la casa, pagar mis deudas y empezar de nuevo. La habitación quedó atónita. Mateo mantuvo su rostro estoico, pero vi su mano apretar el bolígrafo. La oficial a su lado negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. ¿Y yo? Yo solo me quedé allí, mirando a Daniel a través del cristal. Ya no era mi hermano. Era el monstruo que mató a nuestros padres, dejó a Javier aterrorizado y destruyó todo lo que nuestra familia tenía. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirando. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no las sequé. La rabia y el dolor ardían juntos en mí, un fuego inextinguible. Quería gritarle a Daniel, exigirle por qué pudo hacerle esto a nuestra propia familia. Pero sabía que ninguna respuesta aliviaría este dolor. Mateo salió, poniendo una mano en mi hombro. Lo siento mucho, Alejandro, dijo, su voz más suave ahora. Lo llevaremos ante la justicia. Y deberías prepararte para identificar los cuerpos de tus padres en la morgue. Asentí débilmente, mi corazón vacío. No sabía cómo enfrentar esta pérdida. Mis padres se habían ido, y Daniel, el hermano que una vez conocí, me los había arrebatado. El juicio de Daniel tuvo lugar solo unas semanas después. No asistí. No podía enfrentarme a su rostro, no podía escuchar su horrible confesión de nuevo. Mateo me mantuvo al tanto por teléfono, su voz firme pero cargada de empatía. Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de sus días tras las rejas, pagando por el crimen que cometió. Pero esa sentencia no me devolvió a mis padres, no borró los dolorosos recuerdos que Javier llevaba consigo y no reparó las grietas de mi corazón. Organicé el funeral de mis padres en una tarde tranquila en Taxco. La pequeña iglesia a la que nuestra familia solía asistir los fines de semana estaba llena de gente, vecinos, amigos y clientes habituales de la tienda. Vinieron a presentar sus respetos, trayendo crisantemos blancos y sinceras condolencias. Doña Carmen, la vecina anciana, me tomó la mano, las lágrimas corrían por sus mejillas. José y Marisol eran buenas personas, Alejandro, dijo. No se merecían esto. Solo pude asentir, incapaz de hablar, temiendo que si abría la boca, me derrumbaría. El funeral fue sombrío, con solo el sonido del viento susurrando entre los robles del cementerio y el murmullo de las oraciones. Me paré frente a sus tumbas, sintiendo que el mundo se había derrumbado. Pero me obligué a ser fuerte por Javier. Después del funeral, me llevé a Javier a vivir conmigo. Ante las tumbas de mis padres, me arrodillé, puse mi mano sobre las frías lápidas y susurré, prometí cuidar de Javier como si fuera mi propio hijo. No dejaré que sufra más. El viento sopló, trayendo una extraña sensación, como si mis padres estuvieran escuchando, sonriendo desde algún lugar lejano. Tomé la mano de Javier, alejándolo del cementerio, y en ese momento, supe que esta era una promesa que cumpliría a toda costa. Los primeros días en Guadalajara no fueron fáciles. Javier todavía estaba atormentado por lo que había sucedido. Se despertaba llorando todas las noches, llamando a sus abuelos.
Lo abrazaba fuerte, cantándole las canciones de cuna que mamá solía cantar, aunque mi voz se quebraba con las lágrimas. Estoy aquí, Javier, susurraba. No te dejaré solo. Pasaba cada momento libre con él, jugando, contando historias, tratando de devolver algo de luz a sus ojos, todavía ensombrecidos por la oscuridad. Lentamente, con paciencia y amor, Javier comenzó a sonreír de nuevo. Sus sonrisas eran débiles, pero para mí, eran como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta. Decidí vender la tienda y la casa de Taxco. Esos lugares guardaban demasiados recuerdos dolorosos. No podía conservarlos, no podía dejar que esos recuerdos siguieran atrapándonos. El dinero de las ventas no fue mucho, pero fue suficiente para empezar una nueva vida para Javier y para mí. Nos mudamos a un apartamento más grande en Guadalajara con una habitación solo para él, donde colgué sus dibujos y coloqué su gastado osito de peluche sobre la cama. En los meses que siguieron, mientras Javier y yo nos adaptábamos a nuestro nuevo ritmo, comencé a reflexionar sobre mi familia. Mis padres habían cometido errores, mimando demasiado a Daniel, dejando que se convirtiera en un ser egoísta y roto. Su favoritismo dejó heridas profundas, no solo en mí, sino también en ellos y en Javier. Pero también me di cuenta de que, a pesar de los defectos y las fracturas de nuestra familia, el amor y la responsabilidad eran los cimientos que nos mantenían unidos. Aprendí una dolorosa lección: la indulgencia ciega y la negligencia pueden empujar a un niño por un camino destructivo, incluso hacia la tragedia. Pero también creía que con amor y responsabilidad, podía salvar una vida, la vida de Javier. Una noche, mientras las luces de neón de Guadalajara iluminaban el cielo, tomé la mano de Javier, caminando por una calle bulliciosa. Señaló las luces, riendo ante una fuente que cambiaba de colores. Lo miré, y por primera vez en meses, sentí una quietud en mi corazón. No más pesadillas. No más ecos de los gritos de Daniel. No más recuerdos dolorosos de Taxco. Solo Javier y yo, tío y sobrino, caminando juntos bajo el brillo brillante y esperanzador de esta ciudad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Javier todavía tendría noches en las que se despertaría llorando, y yo llevaría las cicatrices de lo que hizo Daniel. Pero estaba decidido a construir una nueva familia, una sin violencia, favoritismo ni traición. Una familia construida sobre el amor, donde Javier pudiera crecer sin miedo, donde pudiera cumplir mi promesa a mis padres y a mí mismo. Cuando nos detuvimos junto a una fuente, Javier me miró, sus ojos brillantes. «Tío Alex, ¿puedo quedarme contigo para siempre?», preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Me arrodillé, lo abracé y sonreí, aunque las lágrimas brotaron de mis ojos. «¿Para siempre, Javier?», dije. «Tú y yo, somos familia». Nuestra historia se cerró bajo las radiantes luces de Guadalajara, pero en mi corazón, solo había quietud y resolución. No permitiría que la tragedia de nuestra familia se repitiera. Le daría a Javier la vida que se merecía, y honraría el significado de la familia, no a través de la indulgencia ciega, sino a través del amor y la responsabilidad. Ese era el legado que quería dejar, no solo para Javier, sino para mis padres, que nos amaron, aunque de manera imperfecta.